En este vídeo voy a explicar qué es el rango de una matriz y también explicaré cómo calcularlo. En primer lugar, antes de ver qué es el rango de una matriz, voy a explicar un par de conceptos necesarios para entender qué es el rango. El primero de ellos, una combinación lineal de varias filas o varias columnas es el resultado de multiplicar cada una de ellas por un número y sumarlas. Es decir, por ejemplo, si yo quiero combinar linealmente varias filas de una matriz, haría el mismo procedimiento que utilizábamos en el método de Gauss. Recuerdo que en el método de Gauss podíamos coger un par de filas y combinarlas linealmente entre ellas. Es decir, multiplicábamos cada una de ellas por el número que quisiéramos, o alguna de ellas no la multiplicábamos por ningún número, lo cual era equivalente a multiplicar por 1. Luego en realidad podemos decir que siempre multiplicamos por algún número, el cual puede ser el número 1. Y después de multiplicar esas filas, las sumábamos para obtener una nueva fila. Bien, pues esa operación que hacemos en el método de Gauss es combinar linealmente filas. Entonces, en verdad ya conocíamos lo que era realizar una combinación lineal de filas. En el método de Gauss utilizamos solo 2 filas, pero se podría hacer con 3 filas, 4 filas, 5 filas, dependiendo de cuántas filas tenga una matriz. En caso de coger más de 2 filas, pues sería lo mismo. Cada una de ellas multiplicadas por el número que quisiéramos, ese número puede ser negativo también, y luego sumarlas. Bien, he puesto el ejemplo de hacerlo con filas, ya que es lo que hacemos en el método de Gauss, pero también se podría hacer con columnas. Si yo combinara linealmente varias columnas, haría lo mismo, multiplicar cada columna por un número y luego sumarlas. No os liéis aquí pensando para qué puede servir esta combinación lineal. Simplemente el objetivo de este párrafo era que entendierais qué significa hacer una combinación lineal de filas o de columnas. Bien, siguiente concepto. Varias filas o varias columnas son linealmente independientes cuando ninguna de ellas se puede obtener como combinación lineal de las demás. Es decir, si yo tengo una matriz y cojo varias filas o varias columnas y ninguna de esas filas o columnas que he cogido se puede obtener combinando linealmente las otras, es decir, imaginemos que cogemos varias filas e intento combinando varias de ellas obtener alguna de las otras. Si no lo consigo, quiere decir que todas las filas que he cogido son linealmente independientes. Lo mismo pasaría con las columnas. Al igual que con el concepto anterior, no hace falta liarse aquí pensando y esto cómo lo vamos a hacer. Ya veremos más adelante qué cálculos será necesario saber hacer. Aquí simplemente lo que hay que entender es lo que significa que varias filas o varias columnas sean linealmente independientes. Bien, vamos ya con el rango de una matriz. El rango de una matriz es el número de filas o columnas que son linealmente independientes en la matriz. Es decir, si yo cojo una matriz, sería todas aquellas filas que puedo coger que van a ser linealmente independientes. Es decir, que ninguna de ellas se va a poder obtener combinando linealmente el resto. Fijaos que pone que es el número de filas o de columnas que son linealmente independientes. Pero, ¿coincide ese número? Pues como vemos en la siguiente frase, sí. El número de filas linealmente independientes coincide siempre con el número de columnas linealmente independientes. Luego el rango de la matriz es un único número. Es decir, si la matriz tiene 2 filas linealmente independientes, seguro que el número de columnas linealmente independientes que tiene también es 2. También decir que, como era de esperar, si varias filas o varias columnas no son linealmente independientes, es decir, alguna de esas filas se puede obtener como combinación lineal del resto, o alguna de esas columnas se puede obtener como combinación lineal del resto, se dirá que son linealmente dependientes. Bien, de este apartado lo importante es entender lo que significa el rango, ya que a continuación veremos una manera muy fácil de calcularlo utilizando determinantes. Pero aunque calculemos el valor del rango de una matriz utilizando determinantes, es importante entender qué significa ese número que calcularemos como rango de una matriz. Es importante entender estos conceptos. Bien,
una vez entendido qué es el rango, vamos a ver cómo calcularlo. Antes de ver cómo calcularlo, es necesario conocer el concepto de menor de orden K de una matriz. Ya vimos en otro vídeo algo que se llamaba menor complementario. Vais a ver que esto es algo similar. Un menor de orden K de una matriz es el determinante de los elementos en los que se cruzan K filas y K columnas de una matriz. Es decir, una matriz puede tener varios menores de un determinado orden, es decir, esta K será un determinado número. Por ejemplo, si tenemos esta matriz que tiene 3 filas y 4 columnas, buscar un menor de orden 2 será coger 2 filas y 2 columnas de esta matriz. En este caso es un ejemplo, he cogido la segunda y la tercera fila y la segunda y la cuarta columna. Repito, es solo un ejemplo. He cogido estas 2 filas y estas 2 columnas como podría haber cogido otras cualesquiera. De manera que, ¿cuál será el menor de orden 2 que sale de coger estas 2 filas y estas 2 columnas? Pues será el determinante de la matriz que sale de coger estos 4 valores que son los que pertenecen a esas 2 filas que he cogido y a esas 2 columnas. Bien, si hago el determinante de la matriz que sale de coger estos 4 valores, da 3. Luego este 3 sería el resultado de un menor de orden 2 de esta matriz. Podemos darnos cuenta de que menores de orden 2 en esta matriz habrá varios, habrá muchos. Este simplemente es un ejemplo. Podríamos calcular muchos otros. Por ejemplo, podría coger esta fila, esta columna y esta. Y tendríamos estos 4 elementos. Pues el determinante de la matriz formada por estos 4 números sería otro menor de orden 2 de esta matriz. Y así tendría varios. ¿Y qué utilidad tiene esto? Pues ya no lo podemos imaginar. Vamos a utilizar estos menores, que pueden ser de diferente orden, para calcular el rango de una matriz. Aquí de ejemplo he puesto un menor de orden 2. ¿Podría haber puesto un menor de orden 3? Sí. Tendría que haber cogido 3 filas y 3 columnas. Por ejemplo, 3 filas pues tendrían que ser las únicas 3 que hay, y 3 columnas, por ejemplo estas 3. Podría haber cogido otra combinación de 3 columnas. De manera que el menor de orden 3 que me saldría de coger estas 3 filas y estas 3 columnas sería el determinante de esta matriz. Bien, por ahora no voy a hacer el cálculo, lo haré a continuación cuando veamos cómo utilizar esto para calcular el rango de la matriz. Bien, pues vamos a ver cómo calcular el rango de la matriz. Bien, aquí nos indica el rango de una matriz es el máximo orden de sus menores no nulos. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Nos habla aquí de menores. Acabamos de ver lo que son. Dice no nulos. No nulos es que sean diferentes de 0. Es decir, que el determinante que calculamos para hallar ese menor dé diferente de 0. Entonces dice es el máximo orden de sus menores no nulos. Es decir, el menor más grande que pueda encontrar, es decir, de mayor orden que pueda encontrar, que dé diferente de 0. El orden de ese menor más grande que pueda calcular y que dé diferente de 0 será el rango de la matriz. Vamos a verlo con ejemplos. Imaginemos que nos dan esta matriz A, que tiene 3 filas y 3 columnas. Como tiene 3 filas y 3 columnas, el menor de mayor orden que podemos coger es de orden 3, que sería coger toda la matriz. Si calculamos el determinante de la matriz, que sería el único menor de orden 3 que tiene esta matriz, da -1. No he hecho los cálculos, podéis hacer vosotros el cálculo del determinante y veréis que da -1. Como da diferente de 0, no es nulo, entonces ya sabemos que el rango de la matriz es 3, ya que es imposible encontrar un menor de mayor orden que dé diferente de 0, ya que no hay menores de mayor orden. Luego el más grande que podemos encontrar ha dado no nulo, luego seguro que el rango de esa matriz es 3. Vamos con otro ejemplo. Imaginemos que tenemos esta matriz B. Al igual que antes calculamos el único menor de orden 3 que tiene la matriz, que es el determinante de la propia matriz.
En este caso, si hacéis los cálculos, podréis comprobar que el determinante de esta matriz da 0. Luego ya sabemos que el rango de esta matriz no puede ser 3, será menor, ya que el único menor de orden 3 que tiene la matriz ha dado nulo. Vamos a ver entonces si esta matriz es de rango 2. Para ello tenemos que buscar un menor de orden 2 que dé diferente de 0. En este caso he cogido estos 4 elementos. Calculamos el determinante de estos 4 elementos y vemos que da menos 6. Como da no nulo, seguro que el rango de la matriz es 2, ya que es el menor de mayor orden que he podido encontrar que da diferente de 0. Ya que no podemos encontrar un menor de mayor orden que 2 que dé diferente de 0, ya que el único que hay de orden mayor que 2 era este de orden 3, que era el determinante de la propia matriz, y ha dado 0. Luego afirmamos que el rango de la matriz es 2. Y si este menor de orden 2 me hubiera dado 0, querría decir que el rango de la matriz tampoco es 2. No, porque podría buscar otros menores de orden 2 en la matriz y encontrar que alguno de ellos da diferente de 0. Con que alguno de ellos dé diferente de 0 es suficiente para que el rango de la matriz sea 2. Es decir, no tienen por qué ser todos diferentes de 0. Basta con que haya uno que dé diferente de 0. Y siempre es bastante fácil encontrarlo en caso de que haya alguno. Bien, pues ya sabemos cómo calcular el rango de una matriz. Recuerdo ahora qué significa este rango que hemos calculado. Que aquí el rango sea 3 quiere decir que las 3 filas y las 3 columnas son linealmente independientes, es decir, ninguna de ellas la podemos obtener combinando las otras. ¿Qué quiere decir en el segundo ejemplo que el rango de la matriz B sea 2? Acabo de ver que aquí está mal indicado, es rango de la matriz B es igual a 2. ¿Qué quiere decir que es 2? Pues que el mayor número de filas o columnas que podemos coger que sean linealmente independientes entre ellas es 2. Es decir, si yo cojo las 3 filas, seguro que hay alguna de ellas que la podemos obtener combinando las otras 2. Es más, en muchas ocasiones, en la mayoría, cualquiera de ellas se podrá obtener combinando las otras 2. Cuando ocurra como pasa aquí, que el rango de la matriz es 2. Y lo mismo con las columnas. Si cojo las 3 columnas son linealmente dependientes, ya que el rango es 2. Luego seguro que alguna de ellas se puede obtener combinando las otras. ¿Para qué vamos a utilizar el cálculo del rango de una matriz? Pues lo vamos a utilizar en los sistemas de ecuaciones lineales para averiguar qué tipo de sistema es. Eso lo veremos en uno de los siguientes vídeos con el teorema de Roche-Frobenius. Bien, voy a ver algún ejemplo más. Voy, por ejemplo, a ver cuál es el rango de esta matriz. Bien, en este caso esta matriz tiene 3 filas y 4 columnas. Entendiendo lo que significa el rango de una matriz y también entendiendo cómo se calcula, podemos darnos cuenta de que como mucho el rango puede ser 3, ya que aunque tenga 4 columnas, solo tiene 3 filas. Luego el mayor número de filas linealmente independientes que podemos encontrar es 3. Y como hemos visto antes, el número de filas linealmente independientes de una matriz coincide seguro con el número de columnas linealmente independientes. Además, el menor de mayor orden que podemos coger aquí es de orden 3. Luego seguro que el rango como mucho es 3. Bien, pues vamos a hacer como antes. Voy a coger un menor de orden 3 para ver si da diferente de 0. En caso de que dé diferente de 0, ya seguro el rango de esta matriz es 3. ¿Qué menor de orden 3 podemos coger? Pues el que había comentado antes, que es coger estas 3 columnas. Si calculamos el determinante de esas 3 columnas, no voy a hacer los cálculos, podéis comprobar que da 14. Como da diferente de 0, ya seguro el rango de esta matriz será igual a 3, ya que en esta matriz no hay menores de mayor orden que 3. Luego seguro el rango es 3.
Bien, vamos con otro ejemplo. Imaginemos que nos dan la matriz 1, 0, 2, 3, menos 1, 1, menos 2, 1, 1, 5, menos 2, 0. Bien, igual que antes, puedo intentar buscar un menor de orden 3 que dé diferente de 0. Por ejemplo, puedo coger estas tres primeras columnas. Si calculamos el determinante de esas tres primeras columnas, si hacéis los cálculos veréis que da 0. ¿Quiere decir esto que seguro el rango de esta matriz no es 3, ya ha quedado 0? No, no podría afirmarlo todavía, ya que podría haber algún otro menor de orden 3 que sí que diera distinto de 0. Si hubiera otro menor de orden 3 que da distinto de 0, el rango de esta matriz sí que sería 3. Pues vamos a coger otro menor de orden 3. Por ejemplo, la primera columna, la segunda y la cuarta. Sería el determinante de esta matriz. Bien, si hacéis el cálculo veréis que también da 0. Luego por ahora el rango de esta matriz no puede ser 3. ¿Me quedan más menores de orden 3 en esta matriz? Sí, me quedan dos más. ¿Tengo entonces que comprobarlos? Pues en principio sí, aunque veremos en el vídeo del teorema de Roche-Frobenius cómo nos podemos ahorrar calcular alguno de estos menores de orden 3. Pero en principio, para que el rango no sea 3, todos los menores de orden 3 tienen que ser 0, ya que si hubiera alguno diferente de 0, el rango sí que sería 3. Luego voy a comprobar los otros dos que me faltan. Otro de ellos saldría de coger esta columna, esta y esta. Entonces será el determinante de esta matriz. Si hacéis los cálculos, comprobaréis que en este caso también da 0. Y me quedaría un único menor de orden 3 por comprobar, que sería el de coger estas tres columnas. En este caso es el determinante de esta matriz, que si hacéis los cálculos veréis que da 0. Como ya he probado todos los menores de orden 3 y dan todos 0, ya puedo afirmar seguro que el rango de esa matriz es diferente a 3. No puede ser 3, será menor que 3. Para saber si el rango es 2, me basta con encontrar un menor de orden 2 que sea no nulo, es decir, que dé diferente de 0. Por ejemplo, es fácil de encontrar, si cogemos estos cuatro elementos, el menor de orden 2 que saldría sería este, que da menos 1. Como da diferente de 0, puedo afirmar que el rango de esta matriz es 2. Bien, podríamos entrar en detalle de cuál es el procedimiento más rápido para encontrar cuál es el rango de una matriz dependiendo de las dimensiones que tenga. Pero no hace falta darle muchas vueltas, ya que este cálculo del rango lo vamos a utilizar sobre todo con el teorema de Roche-Frobenius, que explico en un próximo vídeo, y que veréis cómo es muy sencillo de aplicar en el tipo de matrices que vamos a utilizar. Simplemente volver a comentar aquí que en ese vídeo del teorema de Roche-Frobenius veréis que en caso de que todos los menores de orden 3 den 0, lo cual me permite afirmar que el rango no es 3, podremos ahorrarnos calcular algunos de ellos. Es decir, simplemente calculando un par de ellos y ver que dan 0, ya sabremos que los otros que hay también van a dar 0 sin necesidad de calcularlos. No quiere decir que no es necesario que no tengan que dar 0, sí, es necesario que todos den 0 para asegurarnos de que el rango no da 3. Pero bastará con calcular solo un par de ellos para saber que los otros dos seguro también dan 0 sin calcularlos. Aunque todo esto lo explicaré con detalle en el vídeo del teorema de Roche-Frobenius. Bien, y esto sería todo.